En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle a Él que nos ilumine en esta noche, que nos disponemos a reflexionar sobre esta cuarta parte del credo, cuando los cristianos decimos, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Que la acción del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos renueve, nos transforme, nos ayude a conocer y amar más nuestra Iglesia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces hoy a reflexionar sobre esta cuarta parte del credo. Ya en las catequesis anteriores, sobre el símbolo de la fe, hemos podido nosotros conversar acerca de aquella parte donde dice creo en Dios Padre, la segunda parte creo en Dios Hijo, y la tercera parte creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y hoy vamos a hablar de esta parte del credo donde dice creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. La primera afirmación entonces es creo en la Iglesia. Y la Iglesia o Iglesia viene de una palabra griega que es eclesía, que significa asamblea. Pero esta asamblea tiene unas connotaciones particulares. Esta Iglesia tiene unas connotaciones especiales. Y vamos a empezar a hacer esa reflexión, porque en torno a cada una de estas afirmaciones que vamos a encontrar, vamos a tener una visión, se llama eclesiológica, es decir, del estudio mismo de la Iglesia. Y la primera de las afirmaciones que nosotros encontramos es que la Iglesia es cuerpo místico de Cristo. Vemos que hay dos expresiones, por una parte la expresión cuerpo y por otra parte la expresión místico. Cuerpo manifiesta una unidad de la cabeza con los miembros. En el mismo San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dices que la Iglesia es su cuerpo, haciendo referencia a Cristo, la plenitud del que lo llena todo. Por eso, esa figura de la corporalidad de la Iglesia es una figura muy significativa, porque el mismo San Pablo compara la Iglesia con el cuerpo humano, advirtiendo que todos tienen funciones distintas, porque un oído sirve para una cosa distinta al ojo y el ojo sirve para una cosa distinta a la rodilla, pero todos se complementan. Y tiene una expresión muy bonita cuando dice San Pablo, cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Es la figura del cuerpo. Y ese cuerpo es místico. ¿Por qué la palabra místico? Porque trata de expresar una realidad de unión que se realiza en el orden sobrenatural. Existir y obrar no carnal, material ni sensiblemente, sino en orden a la vida divina. Por eso este cuerpo, conformado por todos nosotros, frágiles, débiles, pecadores, es un cuerpo que tiene a Cristo por cabeza. Y es la sangre redentora de Cristo la que hace que este cuerpo de frágiles y pecadores sea al mismo tiempo un cuerpo místico, es decir, un cuerpo que nos lleva a la trascendencia, un cuerpo que nos lleva, gracias a la redención, al encuentro total y definitivo con Dios. Entonces es la primera expresión que nosotros podemos entrar a considerar. Este cuerpo es un cuerpo místico. En segundo lugar, la expresión nos dice este cuerpo, o esta iglesia, perdón,
es esposa de Cristo. San Clemente Romano tiene una frase muy bonita y dice: no creo que vosotros ignoréis que la iglesia viva es cuerpo de Cristo. Pues dice la Escritura, hizo Dios al hombre, varón y mujer. El varón es Cristo, la mujer la iglesia. El término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal. Lo traen los profetas. Si nosotros leemos al profeta Isaías, en el capítulo 54, versículos del 4 al 8, dice: tu esposo será tu creador, cuyo nombre es Señor Todopoderoso, tu Redentor, el Santo de Israel. Y continúa haciendo esa analogía. El profeta Oseas, en el capítulo 2, por su parte, dice: yo la atraeré y la guiaré al desierto, donde le hablaré a su corazón, como un novio que atrae a su novia. Dense cuenta que en la Sagrada Escritura todo el tiempo estamos hablando de una relación esponsal. En el Antiguo Testamento, Yahvé es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Esa figura la tiene San Pablo muy clara. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice: yo os he desposado con un solo marido, haciendo referencia a la figura de Cristo, que es el esposo. Y por eso más adelante en la carta a los Efesios va a decir: maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Con esa comparación entre la unión que tiene que existir en Cristo y en la iglesia. Cristo como esposo, la iglesia como esposa. Hay una relación, digámoslo así, personal de la persona divina de Cristo y de la persona corporal de la iglesia, que somos nosotros. Pero al mismo tiempo hay una relación esponsal, de entrega mutua. Cristo se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos por Él. Cada uno de nosotros hace parte de esta esposa de Cristo. Fíjense que es una relación afectiva, profunda y estrecha. ¿Para qué amó Cristo a la iglesia? Para santificarla. ¿Por qué nos ama a nosotros? Para hacernos santos. ¿Por qué se entregó por nosotros? Para redimirnos. ¿Por qué nos anunció el reino? Para que nosotros lleguemos al Padre. En fin, hay una relación profunda en la que esto es lo que Dios da, pero también viene la segunda parte: ¿y qué es lo que yo doy? A veces pareciera como que hiciéramos una separación entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos quizás una visión muy corta de lo que tendría que ser la iglesia. Pareciera que la iglesia son solamente el papa y los obispos, o pareciera que la iglesia son solo los sacerdotes, o pareciera que la iglesia son solo las religiosas. Y la iglesia somos todos los bautizados. Toda la iglesia es la esposa de Cristo, donde todos tenemos diversidad de funciones. Yo me siento parte de esa iglesia que es la esposa de Cristo. Segunda figura, entonces, la iglesia como esposa de Cristo. Tercera figura, la iglesia que es sacramento de Cristo. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo que significa algo más. Un signo que transforma. Un signo que realmente materializa lo que está significando. Les pongo un ejemplo. Yo voy al mercado y compro una rosa y la traigo y la pongo en mi casa. En cambio, yo tengo una novia y esa novia me regala una rosa y yo vengo y la pongo en la casa. ¿Qué diferencia hay entre la rosa que yo compro en el mercado y la rosa que la persona que amo y me ama me regala? Que la rosa que la persona que amo y me ama me regaló tiene un valor sacramental. Esa rosa para mí es mucho más significativa que la rosa que yo pude haber comprado en el mercado. Tiene un valor sacramental. Piensen, cada uno de ustedes puede tener en su casa cosas que puede que económicamente no valgan mucho, pero si a usted se la roban o se le pierde, tiene un valor enorme porque la heredó de su papá o porque la heredó de su abuela o porque se la regaló el hijo. Es decir, esa cosa que puede que no tenga un valor económico alto, tiene un valor sacramental. Ese valor sacramental es el que le da el signo y lo que el signo contiene. Cuando nosotros pensamos en los sacramentos de la iglesia,
nos damos cuenta que los sacramentos son signos. El bautismo tiene el signo del agua que derrama sobre mi cabeza. La unción de los enfermos tiene el signo del óleo que el sacerdote me unta en la frente y en las manos. La Eucaristía tiene el símbolo del pan y del vino. El sacerdocio tiene el signo de la imposición de manos que hace el obispo sobre la cabeza. Pero esos símbolos contienen una realidad transformadora. El agua del bautismo me purifica del pecado, me hace hijo de Dios, me hace miembro de la iglesia. La unción de los enfermos me fortalece física y espiritualmente en medio de la enfermedad y del dolor. El pan y el vino eucarísticos, una vez que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, tienen un valor redentor, sacrificial, salvífico. Perdón. Y ahora aparece y dice, la iglesia es sacramento de Cristo. Porque el Concilio Vaticano advirtió que Cristo era sacramento del Padre. Fíjense que son dos realidades muy bonitas que van unidas. Cristo es sacramento del Padre y la iglesia es a su vez sacramento de Cristo. ¿Signo de qué? De la tarea que Cristo tiene. Una tarea redentora, una tarea sacrificial, una tarea santificadora. Y eso es lo que la iglesia realiza. Por eso la iglesia anuncia el evangelio. Por eso la iglesia construye civilidad, construye sociedad. Por eso la iglesia regala, propicia sacramentos en los que nos va dando los dones santificantes. Por eso la iglesia es propiciadora de misericordia, que cada uno de nosotros la ejercita de una manera especial, en la medida en que es misericordioso con el otro. Entonces, encontramos ese sacramento de salvación, en que es la iglesia misma. La iglesia se convierte en signo. Y por eso a veces la iglesia misma es incómoda, porque es signo de la verdad en medio de tanta mentira, porque es signo de la justicia en medio de la injusticia, porque es signo de la claridad en medio de la oscuridad. Es sacramento entonces. Es un sacramento que está motivado y acompañado por la presencia del Espíritu Santo. Es el signo del que el Espíritu Santo se vale para hacernos santos y para acercarnos a Dios en medio de nuestra condición humana, porque los sacramentos no son realidades para superhéroes, ni son realidades para no pecadores que no los necesitan. Los sacramentos, al contrario, son realidades que nosotros tenemos necesidades de ellas precisamente por nuestra fragilidad y por nuestra condición de pecadores. Entonces, en la iglesia se realiza esa obra sacramental que Cristo legó a los suyos, para que los suyos, o sea, los apóstoles, nos lo llevaran y lo trajeran a todos nosotros. De ahí que en el orden sagrado, el obispo, el presbítero y el diácono tienen la tarea de ser prodigadores de esa realidad sacramental. Entonces, la iglesia es sacramento de Cristo, que nos permite descubrir el signo eficaz de la acción de Cristo en medio del mundo. Viene, en cuarto lugar, la iglesia como madre y como maestra. San Cipriano dice, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre. El Papa Juan XXIII escribió un documento, una encíclica, y la llamó precisamente Mater et Magistra, en latín, madre y maestra de pueblos. Y dice, la Iglesia Católica fue fundada como tal por Jesucristo para que en el transcurso de los siglos encontrara su salvación en la plenitud de una vida más excelente. Todos cuanto habían de entrar en el seno de aquella y recibir su abrazo. A esta iglesia, columna y fundamento de la verdad, confió su divino fundador una doble misión, la de engendrar hijos para sí y la de educarlos y dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, cuya superior dignidad miró siempre la iglesia con el máximo respeto y defendió con la mayor vigilancia. Fíjese que el Papa Juan XXIII une esas dos realidades. La iglesia que es madre porque engendró a los hijos por medio del bautismo. Y la iglesia que es maestra porque educa y dirige
a los suyos. Los educa para el conocimiento, para el crecimiento, para la fe. Por eso varios padres de la iglesia presentan la iglesia como la Señora Madre Iglesia. Y nosotros coloquialmente también hablamos la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque ella como madre vela por nosotros. Nos orienta, nos regala la gracia sacramental, nos acompaña en nuestro caminar permanente, nos ayuda a descubrir esa figura de una madre que intercede permanentemente por sus hijos. Esa figura la encontramos nosotros, por ejemplo, en santos como Santa Mónica. Santa Mónica, que fue la mamá de San Agustín. Santa Mónica sufre por su hijo Agustín, ora por su hijo Agustín, eleva sacrificios por su hijo Agustín, ofrece ayunos por su hijo Agustín, hasta que logra que Agustín se convierta. Y esa figura de Mónica sufriendo porque él no encontraba el camino de la verdad, porque él no hacía caso a lo que el Evangelio le enseñaba, porque él se dejó llevar por una u otra doctrina, es esa figura que le permite a Agustín, a San Agustín después, hacer un buen discernimiento de lo que significa esa iglesia, que no solo lo engendró por el bautismo, sino que lo ayuda a encontrar y lo acompaña en ese camino de la fe. Por eso en la iglesia tenemos cabida todos. Por eso en la iglesia tiene cabida el perdón, la misericordia, la compasión, la ayuda, porque son las expresiones propias de una mamá. Una mamá que acompaña, una mamá que corrige, una mamá que conforta, una mamá que se siente compasiva, sobre todo por el hijo más calavera, como decimos nosotros. Es decir, es una figura importante de esta relación. La iglesia siente a sus hijos como hijos precisamente porque los engendró en el bautismo. Entonces, por eso se genera un vínculo estrecho y profundo entre esa iglesia que me bautiza y esa iglesia que me acompaña en medio de mi crecimiento. ¿Y me acompaña de qué manera? Mostrándome la gracia del Evangelio, regalándome la acción del Espíritu Santo por medio de sus dones, por medio de las virtudes, por medio de los frutos, por medio de los sacramentos. Entonces, esa iglesia me va alimentando en mi vida espiritual, me va acompañando y me va confortando. Segundo elemento, el otro elemento para comprender esta idea de la iglesia es que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Es a la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Dice San Ireneo de León, es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda su gracia. Es una figura que lo trasciende todo. Fíjese que la iglesia en sí misma es morada del Espíritu. Es la promesa que Jesús le hace a los apóstoles cuando están viviendo un momento de angustia y de turbación. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Pero luego San Pablo nos muestra cómo la acción del Espíritu Santo es además una realidad no solo comunitaria sino personal. Cada uno de nosotros se convierte en morada del Espíritu. El Espíritu es el que me da vida, el Espíritu es el que me fortalece, el Espíritu es el que me suscita en mí la gracia para poder salir adelante en medio de. Y es el Espíritu el que le ha dado vida a la iglesia a lo largo de todos los siglos y hasta el final de los tiempos. Por grandes dificultades que haya tenido la iglesia, el Espíritu la va llevando. ¿Por qué caminos? Por caminos que a veces nosotros no logramos comprender. Pero es el designio de Dios que va guiando la vida de la comunidad cristiana, la vida de la iglesia. La gracia que el Espíritu Santo derrama sobre su morada, sobre su iglesia, que es, como les digo, templo del Espíritu. De ahí que la iglesia está llena de dones, de carismas, es decir, acciones que los miembros de la iglesia realizan para servicio de los demás. Y vuelvo a lo mismo, no estamos hablando solamente de las acciones que puedan realizar los que han recibido el sacramento del orden, estamos hablando de todas las acciones que los bautizados van realizando al permitir que el Espíritu Santo haga morada en ellos. Toda obra que nosotros hacemos, la hacemos en el nombre de la Trinidad.
Dense cuenta que cuando empieza cualquier sacramento, cuando empieza cualquier sacramental, cuando empieza cualquier acto de piedad de nosotros, nos reunimos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es el Espíritu, como va a decir San Pablo en la carta a los Romanos, el que hace fecunda nuestra oración. Es el Espíritu el que suscita la fuerza necesaria para que nosotros oremos como conviene. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Es que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra fragilidad porque nosotros no sabemos orar como conviene. Y es el Espíritu el que suscita en la iglesia la diversidad de carismas. Carismas que a veces son muy extraordinarios en algunas personas, carismas que a veces son muy sencillos en otros, carismas que a veces pasan desapercibidos en otros. Pero todos tenemos variedad de carismas, porque los carismas son gracias que el Espíritu Santo suscita entre nosotros, a veces de un modo directo, otras veces de un modo indirecto. ¿Y lo suscita para qué? Para utilidad de la iglesia. Nadie tiene un carisma para su propio beneficio, ninguno. Los carismas son dados precisamente para el servicio de los demás. Es como cuando a usted le regalan una orquídea muy bonita y florecida. Usted la pone en su casa, en un lugar central, donde todo el que entre la vea. Pero si usted de un modo egoísta dice, no, para que nadie vea esta orquídea, yo la voy a meter en un closet y cierro la puerta, vaya al otro día a ver qué encuentra, ya no encuentra nada. En cambio, si la deja al lugar abierto para que la admire el que quiera y hay aire y hay sol, esa orquídea le va a durar muchísimo tiempo. Así son los carismas. Los carismas son realidades espirituales, pero puestas al servicio de los demás. Los carismas no son realidades como propias para mi uso, beneficio y deleite personal. O los carismas se entregan o se secan. O los carismas se dan o no se multiplican. Y esos carismas hacen parte de la vida de la iglesia. Todos en la iglesia somos una realidad carismática. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos estamos movidos por la fuerza del Espíritu Santo, porque todos hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, porque todos poseemos la gracia del Espíritu Santo. Por eso esta iglesia en su conjunto es un templo del Espíritu Santo que mora de modo particular y específico en cada uno de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Y la última definición que nos puede ayudar en esta reflexión en torno a esta primera idea, creo en la iglesia, es que la iglesia es pueblo de Dios. Y es una concepción muy bonita que está desde el principio, porque fíjense ustedes que ya desde el Antiguo Testamento Dios lo que hace es constituirse un pueblo, el pueblo de Israel, pero ya el Nuevo Testamento es un pueblo distinto, porque ya no es solamente los que nacen de la sangre de los patriarcas de Israel, sino que ya todos los que por la gracia del bautismo conocen el Evangelio de Cristo, pues se hacen parte de este pueblo de Dios. Pero aquí tenemos que tener en cuenta 4 cosas que nos enseña el Concilio Vaticano II. Primero, que este pueblo tiene por cabeza a Cristo. Segundo, que este pueblo tiene por condición la dignidad de los hijos de Dios. Tercero, que este pueblo tiene por ley el mandamiento del amor. Y cuarto, que este pueblo tiene como fin, como finalidad, el reino de Dios, la salvación de las almas. Son 4 realidades que convergen en una sola dimensión de pueblo de Dios. Primera realidad, ahora cuando hablábamos de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, entonces hacíamos referencia precisamente a esa figura, donde Cristo es la cabeza. Este pueblo no es un pueblo que está movido por unos ideales filosóficos solamente, o políticos, o sociológicos, o sentimentales. Este pueblo tiene una realidad cristológica. Cristo es la cabeza. Este pueblo tiene por cabeza a Cristo. Y todos nosotros somos hermanos en Cristo, porque en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Cuando Cristo nos enseña a orar, dice, cuando oren, digan, Padre nuestro. Padre porque somos hijos, nuestro porque somos hermanos. Entonces, Cristo es la cabeza que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, como nos lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 4. Ese Cristo reina sobre este pueblo. Por eso somos un pueblo real, porque Cristo reina sobre nosotros. Celebramos al final de la liturgia la fiesta de Cristo Rey, significando la presencia real de Cristo en medio de la comunidad que somos nosotros. En segundo lugar, este pueblo tiene una condición, y es la dignidad y la libertad
de los hijos de Dios. Todos somos dignos en cuanto todos somos hijos. Ninguno puede decir que es más hijo de Dios porque nació primero. En una familia que tiene varios hijos, todos son igualmente hijos. El hermano mayor no es más hijo que el hermano menor. Así hubiera nacido el hermano mayor 10 años antes. Es igualmente hijo. Uno puede ser mejor hijo, peor hijo, eso es otra cosa. O sea, uno puede ser más santo o menos santo, eso es otra cosa. Pero es igualmente hijos. Esa figura la encontramos nosotros en Lucas 15 de una manera muy especial en la parábola del hijo pródigo. Recuerden esa parábola cuando un señor que tiene dos hijos, el hijo menor le pide la herencia que le corresponde, entonces el señor le da a los dos hijos la herencia que le corresponde, al que pidió y al que no estaba pidiendo, pero les dio a los dos la herencia que les correspondía. Y dejó que cada uno de ellos hiciera lo que quisiera. El uno resolvió quedarse, el otro resolvió irse. Solo que el que se fue derrochó lo que le dieron, terminó cuidando cerdos, pero nunca dejó de sentirse hijo. Y por eso, aunque sabía que no se merecía ser llamado hijo, dijo, voy a volver donde mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y sabemos que volvió. En cambio, el otro hijo nunca se sentía hijo, siempre se sintió como esclavo y como servidor. Pero para ese papá, los dos eran igualmente hijos, el trabajador y el menos trabajador, el derrochador y el que ahorró la platica. Entonces, en esta iglesia, todos somos igualmente dignos, frágiles y pecadores, pero tenemos la dignidad de los hijos de Dios, al punto que cada sacramento de la confesión es una oportunidad de recobrar la dignidad perdida. La tercera afirmación importante de este pueblo de Dios es que hay una ley, y la ley es el mandamiento del amor. Es el mandamiento del amor el que lo mueve todo. Por eso dice Juan en el capítulo 13, versículo 34, amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Y va a decir más adelante Juan, pero en una de sus cartas, es que ya el amor es una respuesta porque Dios nos amó primero. El mandamiento del amor es la manera como nosotros tenemos de vivir esa ley en el pueblo que es la comunidad cristiana, en ese pueblo de Dios del que todos hacemos parte, todos. Somos por eso fieles. Del Papa al último bautizado en el día de hoy, todos somos fieles cristianos, todos hacemos parte del pueblo de Dios y todos tenemos que estar movidos por la ley, por el mandamiento del amor. Y finalmente en esta concepción del pueblo de Dios nosotros encontramos que este pueblo de Dios tiene una finalidad, hacia dónde nos orienta. Y la finalidad es la salvación de las almas. La tarea de la iglesia no es otra que procurar la salvación de nuestras almas. La tarea que cualquiera de nosotros haga dentro del ejercicio de la evangelización es la tarea de procurar llevarnos a la salvación, de llevarnos a la vida eterna, de llevarnos al cielo. Esa es la tarea. El camino no se termina aquí, el camino se termina en el cielo. Y este pueblo de Dios está constituido precisamente para ayudarnos a caminar juntos. En el Antiguo Testamento dice, ay del solo, porque si se cae no tiene quien lo levante. Pero más adelantico dice, la trenza de 3 hilos, ¿quién la romperá? ¿Por qué? Porque al formarse los hilos, una trenza se vuelve mucho más fuerte. Y ahí que nosotros estemos siempre procurando el estar buscando juntos el camino de la salvación. Esa es la finalidad. Con estas expresiones entonces nosotros podemos comprender lo que tiene que ser la visión de la iglesia. Yo vuelvo y lo repito como decía al inicio. Yo no puedo pensar la iglesia simple y llanamente como una sociedad. O no puedo pensar la iglesia simplemente como una cosa de los sacerdotes. O la iglesia como una cosa del papa. Es muy particular a veces en los escritos de prensa o en las notas de prensa, entonces dicen, la iglesia dijo. La iglesia no. El papa o un obispo lo dijo de modo particular. Porque ya la iglesia somos todos nosotros, toda esta comunidad de fieles. Un día le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta, porque había una de las crisis pues, que siempre ha habido en la vida de la iglesia. Piense usted qué crisis tan enorme la que se armó cuando los otros apóstoles se dieron cuenta que uno de ellos era el que había vendido a nuestro Señor. ¡Qué gran crisis! Era para que todos salieran huyendo, pero todos se dieron cuenta que
es más fuerte la gracia salvadora y por eso esa crisis se superó, como ha sido a la vida de la iglesia y lo será durante todo el tiempo. Entonces, le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta, y entonces, ¿usted qué piensa de la iglesia en esta situación tan nefasta que está? El periodista ya le había dicho que era católico. Y entonces Madre Teresa lo mira y le dice, pues tú que eres católico, mírate al espejo. Y como te veas, así está la iglesia. Es decir, la iglesia es una realidad humana y divina. Una humanidad de pecado y de gracia. Y por eso estas expresiones que yo he recabado del catecismo nos ayudan a comprender ese misterio grande de la iglesia. Cuando digo creo en la iglesia, entonces estoy afirmando que es cuerpo místico de Cristo, que es esposa de Cristo, que es sacramento de salvación, que es madre y maestra, que es templo del Espíritu Santo y que es pueblo de Dios. 6 expresiones que nos ayudan a identificar esa primera parte en la expresión del credo, cuando yo digo creo en la iglesia. Pero luego nos dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿A qué está haciendo referencia esas 4 expresiones? Porque dése cuenta que nosotros no decimos creo en la iglesia que es una santa. No, creo en la iglesia que es una, coma, santa, coma, católica, coma y apostólica. Cuando está diciendo entonces que es una, está haciendo referencia a la unidad. La importancia de nosotros descubrir y fortalecernos en la unidad. La primera carta de Juan, que ahí les pongo en la pantalla los capítulos y los versículos, nos dice, permaneced en él, es decir, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza. ¿Y de dónde está sacando eso Juan? Lo está sacando del mismo Evangelio. Cuando Jesús en el capítulo 15 está haciendo la analogía de la vid, de la mata de uva. En esas autoafirmaciones que Jesús hace, en el capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y ahí en el capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Usa la figura de la vid. La vid es una mata de uva. Y pues es una mata muy exótica, digámoslo así, muy bonita en medio del desierto, porque ver cómo una ramita tan frágil es capaz de cargar semejantes racimos de uvas. Pero advierte el Señor, ¿por qué puede dar ese fruto? Porque está unido a la vid. Pero si se separa de la vid, no puede dar ese fruto. Si apenas está germinando la uvita y yo la corto, ya se murió, acabó, se separó. Y por eso esa figura la va a llevar Jesús a decir, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. O sea, la única manera que ustedes pueden estar unidos en la fe es si están unidos a mí. Pero más adelante, en el capítulo 17, cuando el Señor está haciendo la oración en el huerto de los olivos, que es todo el capítulo 17, en el versículo 21 tiene esta expresión, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque la unidad es lo que va a marcar el signo de la comunión de las 3 divinas personas. De la misma manera que Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en unidad de amor, así debiéramos estar nosotros, los que creemos en Cristo, unidos, aunque todos seamos distintos. Uno de los grandes batallas del enemigo ha sido precisamente el romper la unidad. Fíjese con qué facilidad se rompe la unidad. Porque a veces queremos creer en cualquier cosa, porque a veces queremos seguir a cualquier persona. Nos parece que no tenemos que seguir a Cristo, sino que tenemos que seguir al otro, así esté diciendo cosas contrarias a lo que Cristo mismo enseña en el Evangelio. El Señor lo advirtió. Un pueblo que no esté unido cae en guerra civil, colapsa el mismo. Y por eso insistía permanentemente en estar en unidad. La iglesia es una, porque es una sola la fe, porque es un solo el bautismo, porque es uno solo el Señor. Nosotros seguimos al Señor. Y por eso la iglesia tiene en Pedro y en el sucesor de Pedro el símbolo fehaciente de la unidad. Orar
por el sucesor de Pedro, orar por el Papa, es orar por la unidad de la iglesia. Y tenemos que trabajar en eso. Nosotros no somos un grupo disgregado de gente que piensa distinto por una cosa o de otra y cada uno coge por su lado. Somos un solo cuerpo. Es una de las figuras que ahora les decía, San Pablo está presentando como analogía de la iglesia. Y ese pueblo necesita estar unidos. ¿Unidos en quién? En Cristo, que es la piedra angular. En el Evangelio, que es la revelación misma de Dios Padre por medio de Jesucristo. En la unidad espiritual que nos da ese hecho de ser templos del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia que es una, significando la unidad. La iglesia que es santa. Ya desde el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, en el capítulo 19, dice: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ya desde el Antiguo Testamento se está configurando un pueblo santo porque su fundador es santo. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa figura precisamente en Cristo, porque Cristo es el esposo. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, San Pablo está haciendo ya la analogía, no con el cuerpo, como lo vimos anteriormente, sino con el esposo y la esposa. Y por eso le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y en la carta a los Romanos va a decir: les exhorto, pues, les motivo, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. La santidad viene de Dios, no de sus miembros. Cuando nosotros hablamos de que Julano, hombre o mujer, son santos, que Teresa de Ávila es santa, que Ignacio de Loyola es santo, que Madre Laura es santa, que el Padre Marianito es santo, no, ellos no son santos por su propio, digámoslo así, por su propia posibilidad o porque compraron la santidad. Ellos son santos porque lograron entrar en el misterio de Dios, porque lograron descubrir cuál era la acción en su vida. Porque la iglesia es un camino de pecadores que buscan la santidad. Los santos están en el cielo. Aquí en la tierra estamos los pecadores que le estamos bregando. Y por eso cada uno de nosotros tiene permanentemente una lucha por salir de una cosa, por salir de otra, por superar una debilidad, por no volver a caer en una fragilidad. Pero ahí tiene que ir trabajando en esa santidad a la que estamos llamados todos. Lastimosamente, a veces nos han presentado unos modelos de santidad como muy difíciles de seguir, que son de admirar, pero no de imitar. Pero gracias a Dios podemos encontrar también, sobre todo en las autobiografías de los santos, ver cómo eran sus luchas, cómo eran sus problemas, cómo ellos también batallaban con sus debilidades y cómo se acercaban precisamente a la fuente de la gracia para descubrir qué era lo que el Señor estaba diciendo. Cuando decimos que la iglesia es santa, estamos diciendo que su fundador es santo. Y por eso estamos hablando ahora, cuando les decía, de ese cuerpo místico, ese cuerpo que trasciende nuestra condición humana y que nos jalona a la santidad. La comunidad cristiana nos jalona a la vida de santidad, y por eso estamos llamados con periodos fuertes como este de Cuaresma a una conversión, a una renovación interior, a caer en cuenta de qué es lo que tenemos que dejar y cuáles son aquellas cosas que tenemos que acoger en ese camino de santidad, porque como lo decíamos ahorita cuando hablamos de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia tiene como finalidad la salvación de las almas. Esa tiene que ser la tarea. La tercera definición que hace el credo es que la iglesia es católica. Dice: creo en la iglesia que es una, santa, católica. La palabra católico hace referencia a lo universal. ¿Y en qué sentido la iglesia es universal? En el sentido de la totalidad, de la integridad, porque Cristo está presente en ella, en la totalidad de ella. Ninguno piensa que no cabe dentro de la vida de la iglesia. Al contrario, donde está el creyente en Cristo está la iglesia. Y en ella, en la iglesia, ella recibe en él la plenitud de los medios de salvación, en todas partes donde está. Esa es la catolicidad de la iglesia.
Y es muy especial poder ir a varias partes del mundo y encontrar, así no estemos entendiendo lo que el sacerdote está diciendo, pero que está hablando en otra lengua, pero nos sentimos identificados porque encontramos los signos de la unidad. Cristo al final del Evangelio manda a los apóstoles, ahora sí, vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Esa es la tarea que Cristo mismo pone, ir al mundo entero, a la totalidad del género humano. Nadie en la iglesia está excluido, nadie. Ni nadie en la iglesia tiene autoridad para excluir a nadie. Por eso uno de los grandes peligros de la iglesia es a veces el puritanismo dañino. Pensar que como yo soy bueno y los otros todos son malos, que no tienen cabida en la vida de la iglesia. No, la iglesia está llamada a anunciar a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, a buenos y a malos, a santos y a pecadores. Todos estamos llamados a eso. Esa es la catolicidad de la iglesia, que se vive desde expresiones incluso litúrgicas distintas, que se vive desde expresiones culturales distintas. Es muy bonito encontrar, por ejemplo, cuántas pinturas de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, existen en el mundo. Ver uno a una virgen con el niño con rasgos japoneses o con rasgos africanos o con rasgos americanos o con rasgos de blanco, de amarillo, de negro. Eso es una belleza cultural de decir que de la catolicidad, es decir, de la universalidad que tiene la iglesia. Y finalmente, dice la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque está fundada sobre los apóstoles en un triple sentido. Primero, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, porque ellos fueron los testigos escogidos por Cristo y enviados por el mismo Cristo para la misión. Entonces, es sobre ella. Acuérdense en Mateo 16:16, después de que pregunta el Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los apóstoles dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y le dice el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, tú serás piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más adelante tiene la tarea de confirmar a los hermanos. Es decir, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y obviamente sobre la tarea que los apóstoles depositan en los sucesores. En segundo lugar, es apostólica porque guarda y transmite, pero aquí con la ayuda del Espíritu Santo, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Es decir, guarda y transmite lo que es la tradición misma de la iglesia, lo que ellos, los apóstoles primero, los padres de la iglesia, los obispos de todos los tiempos, han ido anunciando, tratando siempre de responder en fidelidad al Evangelio. Y finalmente, es apostólica porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral, es decir, el colegio de los obispos, al que los asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, que es el Papa, el sumo pastor de la iglesia. O sea, la tarea fundamental de ese servicio que se presta en la vida de la iglesia es la tarea de la apostolicidad. De ahí la importancia de trabajar por las vocaciones a la vida consagrada, de modo particular a recibir el sacramento del orden, para que haya quienes se entreguen al servicio de Dios y de su pueblo en medio de tantas dificultades, porque los sacerdotes no son escogidos de una raza extraordinaria, ni son escogidos de una raza de puros y de perfectos, son escogidos del mismo pueblo de Dios, es decir, de hombres frágiles y pecadores, pero revestidos de la gracia del Espíritu para poder anunciar en comunión la vida de la iglesia, porque los sacerdotes son los primeros que estamos llamados a trabajar en la unidad. Fijémonos entonces cómo esa eclesiología, es decir, ese estudio de la iglesia, nos tiene que llevar siempre al fondo mismo de la iglesia. A veces tenemos una visión muy superficial de la vida de la iglesia y por eso miren con qué facilidad nos separamos de la vida de la iglesia, como si
si no fuera parte de mi vida, como si no fuera parte de mi familia, como si yo no sintiera esa comunión. Por eso cuando profesemos en la fe esta realidad, démonos cuenta que es la conclusión de lo que hemos venido diciendo. Creo en Dios Padre, que ha constituido un pueblo. Creo en Dios Hijo, que ha redimido ese pueblo. Creo en Dios Espíritu Santo, que ha fortalecido y acompañado ese pueblo.